Capítulo 37. La espada y la alianza. Parte 2. Sentado sobre sus patas traseras en las calles cercanas a la Academia Kuo, una gata negra de 2 colas parecía estar en proceso de empollar. Sus ojos estaban bajos y desenfocados, y sus patas ni siquiera alcanzaban el pescado ofrecido que un amable vendedor le había arrojado. El vendedor en cuestión se rascó la sien, con una expresión de desconcierto en el rostro, ya que la gata nunca había rechazado una comida gratis. Siempre miraba y asentía con la cabeza como en agradecimiento después de cada ofrenda, haciendo que el vendedor sintiera una especie de cariño hacia ella. Además, la gata en sí era bastante única. Poseía 2 colas. En Japón, los gatos no solo eran conocidos por ser mascotas domésticas bastante amigables, sino también como presagios de suerte y buena fortuna. Incluso se construyeron muchos santuarios y templos en Japón en su nombre. Sin embargo, los gatos de 2 colas eran diferentes y generalmente se asociaban negativamente en el folclore japonés. El vendedor tenía una opinión diferente. En lo que a él respectaba, esta gata era todo menos una fortuna negativa. Desde el momento en que el vendedor comenzó a alimentar a la gata, la mayoría de los problemas del vendedor desaparecieron de alguna manera. El grupo de delincuentes de la escuela secundaria, que ahuyentaba a sus clientes en general, dejó de asistir, e incluso su propia tienda tuvo un aumento en el éxito cuando la gata llamó a otros gatos al área, atrayendo el negocio de numerosos amantes de los gatos. Sintiéndose preocupado por la gata, el vendedor estaba a punto de acercarse cuando la gata abrió lentamente la boca y tomó el pescado ofrecido entre los dientes. Luego, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento antes de desaparecer distraídamente hacia las sombras del callejón. El vendedor suspiró aliviado y esperaba que nada preocupara realmente a la gata. Por otra parte, el proveedor no podía hacer mucho por ella. La gata se negó a dejarse llevar por el vendedor, y como tal, solo podía dejarlo en manos del destino y volver a atender su tienda. Con el vendedor fuera, la gata apareció una vez más de las sombras, el pescado ofrecido desde hace mucho tiempo se instaló en su estómago. Se pasó la lengua por los labios, pero su expresión aún se había pasado por alto. Sus pies caminan en ninguna dirección en particular. La gata había estado en numerosos lugares de su vida. El inframundo. El mundo humano. Una dimensión creada por la Brigada del Caos. Y más recientemente, Academia Kuo. En este sentido, estaba bastante claro que la gata poseía información con la que muy poco se podía comparar. Sin embargo, fue precisamente por esto que estaba inmensamente preocupado. No le importaban ni un poco los demonios, ángeles o humanos, pero sí se preocupaba por su hermano, que actualmente reside dentro de Kuo. Según la información que conocía la gata, no tuvo mucho tiempo antes de que fuera demasiado tarde para hacer algo en nombre de su hermano. Por tanto, necesitaba actuar. Las patas traseras empujaban a la gata hacia adelante, serpenteaba por los callejones saltando sobre botes de basura y objetos diversos para evitar incluso las cercas de alambre con las que ocasionalmente se encontraba. Otras veces se hartó y saltó directamente a los techos de arriba. No parecía importarle que estuviera mostrando una agilidad que ningún gato podría esperar emular. Todo lo que importaba era formar un plan factible en su mente. Lo que estaba a punto de suceder eran eventos fuera de su propio control. Un problema relacionado con las relaciones entre panteones y religiones. Todo lo que quería hacer era sacarse a sí mismo y a su hermano del conflicto resultante. Desafortunadamente, hacerlo estaba lejos de ser problemático solo con su habilidad. Por tanto, necesitaba ayuda. La gata conocía una fuente de ayuda, pero se sentiría culpable si lo hiciera. No quería poner en peligro a los primeros amigos verdaderos que había hecho debido a su propia incapacidad. La gata cerró los ojos con fuerza, tratando de pensar en alguna alternativa. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea atrevida pero plausible. La gata se estremeció de solo pensarlo. No obstante, aún alteró su trayectoria actual. Saltó hacia abajo de los rascacielos del edificio y con cansancio se abrió paso junto a los ángeles alados que patrullaban el área cercana. A diferencia de la última vez que el gato había estado aquí, ahora había más que solo los ángeles, patrullando en secreto las calles de Kuo. Los demonios de clase media y alta junto con los ángeles caídos también participaron ahora. La seguridad era tan estricta que era irónico que la persona a la que se protegía secretamente pudiera ignorarla. Por otra parte, ese era probablemente el punto previsto.
En el momento en que la gata lo conoció por primera vez, no tenía idea de la clase de persona con la que estaba tratando. Más bien, la gata simplemente quería divertirse, y por capricho, ayudaba al afortunado. Fue solo después que la gata se dio cuenta de que algo de la persona a la que había ayudado le resultaba familiar. Un recuerdo olvidado posiblemente por su falta de importancia en ese momento. Sin embargo, ahora, era lo único en lo que podía pensar la gata después de hacer una investigación previa y encontrarse con un retrato en particular dibujado a mano. La persona a la que la gata había ayudado, era quizás una de las figuras más icónicas del inframundo ahora bajo la dirección de la nueva facción Satán. Marvas de los 72 demonios. El héroe del inframundo. También buscó muchos otros nombres, como Marvas el insondable, el león del inframundo e incluso el soltero más deseado del inframundo. Por otra parte, la gata había escuchado la noticia de que Serafall no se tomó muy bien con el último título. Independientemente, nada de eso importaba tanto como la comprensión de cuán cerca había estado la gata de una figura tan legendaria. Fue por esta única experiencia que la gata comprendió algo. Lejos del demonio frío, insensible y desinteresado del que se enseñaba en la biblioteca del inframundo, Marvas era muy diferente en persona. Por curiosa que fuera entonces, no había forma de que la gata fuera testigo de la batalla en las conversaciones de paz. Incluso ahora estaba sacudido por el gran alcance y el poder de lo que había visto. No era una batalla entre demonios, ángeles, caídos o humanos, sino una batalla de fe, y había sido abrumadora. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que pensaba que sabía de Marvas podría no ser del todo correcto para suponerlo. En cambio, había mucho más que la gata no sabía, y como tal, era cauteloso. Todo su plan era una apuesta. Con lo que iba a lidiar no solo con Marvas, sino con el líder de facto de las tres facciones. La figura cabeza del dios cuya religión se extendía entre tres grandes dominios. La fe del cristianismo, el judaísmo y el islam. Con la fuerza actual de la gata, no albergaba muchas esperanzas de salir victoriosa en caso de que sus planes salieran mal. En cambio, simplemente se aferró a su terquedad, dispuesta a sacrificarse por un hermano que sabía que probablemente lo odiaba. Sea como fuere, tal vez esa fuera la carga de un hermano mayor. Resolviéndose a pesar de su cuerpo tembloroso, se detuvo ante cierta casa después de esperar incansablemente a las persistentes patrullas. Oculto por una caja de cartón tirada, observó con atención cómo una mujer de cabello plateado con un elegante traje gris llamaba a la puerta principal de la casa. Chasqueó la lengua. Solo había pasado 1 o 2 días desde que concluyó la reunión que tuvo con Odín, Sir Zetch, Azazel y Michael, y ya estaba comenzando a mostrar sus efectos. Mientras miraba a la atractiva y un poco mayor mujer frente a él, estaba seguro de que otro elemento se había mezclado en su agitado estilo de vida. Por instrucciones de Lord Odín, Rose Gaze de las Valquirias y la guardia personal del Padre Todo ha venido para permanecer temporalmente a tu lado. Dijo Rose Gaze con una inclinación de cabeza. Era una mujer de estatura justa y belleza admirable, su cabello plateado caía libremente por su espalda como una cortina de satén que complementaba su atuendo formal de negocios. Un vestido de trabajo con una falda ajustada que se abrazó uniformemente alrededor de su cintura. Ella estaba parada directamente en la puerta principal. La expresión seria de sus ojos color aguamarina junto con su comportamiento directo no dejaba nada que criticar sobre ella. Su rostro era la imagen literal de una mujer obediente de grandes logros. Incluso los contornos de sus mejillas y rasgos faciales estaban impecables, haciendo evidente que junto con su éxito general llegó su corta edad. En ese sentido, podría considerarse un prodigio de su generación. En cualquier caso, era la actual incomodidad de la situación lo que había que abordar. Ella arrugó la frente, una sonrisa irónica apareció en sus labios. ¿No me invitarás a entrar?, preguntó Rose Weiss, rascándose la mejilla con un dedo. Ciertamente, debería haberlo hecho desde el principio, pero en ese momento estaba flanqueado. Zenobia tomó su brazo derecho e Irina, el izquierdo. Juntas, ambas chicas miraban fijamente a Rose Weiss. Irina parecía completamente perdida mientras Zenobia mantenía una cara de póker. Las dos habían estado discutiendo algo entre ellas últimamente, y era Zenobia quien parecía haber asumido un puesto de maestra después de leer una extensa revista. La revista le era desconocida ya que Zenobia se había negado a dejarle verla, alegando que su efecto disminuiría si entendía sus secretos. Bueno, entra. Finalmente concedió a pesar de la incomodidad. Rose Weiss asintió y rápidamente entró en la casa con su equipaje. Es bastante pequeño para alguien de tu categoría vivir.
comentó mientras inspeccionaba el lugar. Estuve a punto de confundir la mansión de 6 pisos que vi a los diablos construir al final de la calle con su vivienda. Supongo que se ha vuelto un poco pequeño con la cantidad de personas que ahora viven aquí. Dijo, frunciendo el ceño. Para empezar, la casa ni siquiera era suya. Pertenecía a una pareja mayor relacionada con la iglesia que voluntariamente se lo había prestado sin cargo con la recomendación de Ayakoyi. Con respecto a dicha pareja mayor, no había forma de que no se sintiera culpable. El único lugar en el que residían en su propia casa era una sencilla suite en el sótano. Había insistido en que tomara la pequeña suite en lugar de la casa principal en numerosas ocasiones, pero la pareja se había negado rotundamente una y otra vez. Mientras se perdía por un momento en sus pensamientos, Rose Weiss lo notó debido a su experiencia con Odín. Ella había dicho que era la guardia personal de Odín, pero en realidad, su trabajo era más parecido a un asistente. Las habilidades de observación aguda eran solo uno de los muchos requisitos que necesitaba para mantener la cordura. Eso y tolerancia. Mucha tolerancia. En cualquier caso, dejaría de lado el tema de la vivienda por ahora hasta que pudiera ponerse en contacto con algunos de los líderes del inframundo. Sin conocer los pensamientos de Rose Weiss, continuó su contemplación, frunciendo el ceño más profundamente. Lo que pasó con la llegada de Rose Weiss fue que simplemente no quedaba más espacio en la casa que el suyo. Es cierto que no había pasado mucho tiempo en él, pero al menos tenía una cama en la que podía dormir. En lo que respecta a Zenobia e Irina, sus habitaciones estaban fuera de discusión, ya que no quería molestarlas. De todas las habitaciones, la suya sería la más rápida en desalojar, y además, nunca había sido demasiado quisquilloso con el lugar donde dormía. En la guerra civil del inframundo, pasó más de la mitad de su tiempo durmiendo con la espalda pegada a un árbol. Al tomar una decisión, asintió con la cabeza y miró hacia arriba solo para ver a Rose Weiss, Zenobia e Irina enfrentadas. Era evidente que en su distracción, las chicas habían llegado a sus propias conclusiones. Se sentaron en los sofás de la sala de estar, Rose Weiss a un lado y Zenobia e Irina al otro. Rose Weiss suspiró mientras negaba con la cabeza, con las manos juntas. Ustedes dos pueden relajarse. No tengo tales intenciones en este momento y solo deseo cumplir con mis deberes. Su boca no pudo evitar temblar cuando escuchó el tema de su conversación, ya que su vida amorosa actual era en realidad demasiado ambigua para que él la resolviera en este momento. Por lo tanto, preferiría renunciar al asunto hasta que pudiera resolver las cosas él mismo para obtener un resultado ideal. Sin embargo, con las palabras de Rose Weiss, la tensión en la atmósfera se alivió un poco. Sin embargo, no desapareció por completo. Zenobia e Irina estaban murmurando entre sí, discutiendo en voz baja que él no quería profundizar. Más aún cuando Irina sacó un bloc de notas y comenzó a anotar notas con seriedad. Ella dijo en este momento. Le susurró Zenobia a Irina. Como tal, no podemos confiar plenamente en ella. Irina asintió solemnemente, y esto era todo lo que estaba dispuesto a escuchar sin darse cuenta. Las dos niñas criadas en aislamiento desde la juventud continuaron murmurando y susurrándose entre sí con un profundo sentido de iluminación. Desafortunadamente, permanecieron ignorantes del hecho de que Rose Weiss ya se había llevado a su habitación especificada. Una vez allí, se frotó el puente de la nariz. Lo siento. Dijo. Generalmente no son así. Rose Weiss simplemente se quedó callada, sin esperar que él entendiera las pequeñas complejidades entre las mujeres. No es que ella los conociera de verdad. El título de la valquiria cuya edad era igual a la cantidad de años sin novio no carecía de verdad después de todo. Su estado de ánimo de repente se desplomó, su expresión de mal humor. Entonces, si me disculpas. Dijo, entrando en lo que una vez fue su habitación. Todavía tengo que desempacar antes de enviarle la noticia a Odín de mi llegada aquí. Está bien, no hay problemas. Dijo. Con los asuntos actuales sobre Rose Weiss resueltos, lo único que quedaba por pensar era cómo iba a ir su noche. No había dicho nada, pero sus cosas todavía estaban dentro de su habitación anterior, y no quería que Rose Weiss se sintiera culpable por acomodarlas. Ergo, ni siquiera podía ir a buscar su almohada y su ropa por el momento. Con lo tarde que ya era la noche, temía que ni siquiera tendría la oportunidad. Se rascó la cabeza por costumbre. Había algo en el movimiento en sí que parecía calmarlo, e incluso en el futuro, Archer tampoco había perdido ese rasgo en particular. Caminando sin rumbo dentro de la casa, se mantuvo alejado de la sala de estar donde sabía que Zenobia e Irina todavía estaban hablando acaloradamente, y finalmente recibió una respuesta.
En un hogar, incluso si todas las habitaciones estuvieran ocupadas, había un lugar que siempre se dejaba vacío durante la noche. Su brazo se extendió hacia adelante y giró el pomo de latón de cierta puerta. El cuarto de baño. El inframundo actual estaba lejos de estar inactivo, era caótico. Los demonios estaban alborotados en las calles y ni siquiera los demonios de clase alta y última clase fueron excluidos. Después de todo, recientemente habían ocurrido dos eventos importantes dentro del inframundo con un evento que nadie podría ignorar. El primer evento fue el encuentro del joven diablo. Cada miembro prometedor de la generación más joven debía asistir para evaluar su potencial bajo el escrutinio de la generación mayor, al menos en la superficie. En verdad, el evento dictaría la estructura de poder y la posición de las familias restantes de los 72 pilares del inframundo. Una generación más débil de demonios dentro de los pilares significaría una disminución en la influencia futura entre la familia del diablo en cuestión. Ergo, la reunión fue un evento al que todos los miembros ambiciosos de las familias restantes de los 72 pilares dieron gran importancia. Fue hasta el punto en que se tuvo que emitir un intermedio entre el anuncio del evento y el comienzo real del evento para dar tiempo a una capacitación extensa para los participantes. En lo que respecta al segundo asunto del que se habló acaloradamente en el inframundo, fue mucho menos complicado. Tenía que ver con la ciudad capital de Marvas y su jefa de gobierno, Adelina Swiftblade. Debido a las acciones rápidas de Sir Zetch, Adelina no terminó renunciando a su puesto, pero sí anunció algo más que inmediatamente llamó la atención de todos los demonios que participaban en los Rating Games. Ella expresó sus intenciones de retirarse legalmente de la nobleza de Serafall. En respuesta, Serafall no ofreció ninguno. No hay ninguna queja. El inframundo entró en un alboroto. El asunto de los demonios de clase alta intercambiando sus piezas no era nada raro, y de hecho, se hacía con bastante frecuencia después de un ritual de intercambio. Sin embargo, lo que importaba era la persona en cuestión. Adelina Swiftblade era un demonio al nivel de una clase suprema. Con las noticias recientes de su confrontación con Okita Souli y su pelea programada posteriormente, solo se habló más de ella. Después de todo, todavía sería el caballero de Serafall contra el caballero de Sir Zetch quien fue aclamado como el principal maestro de la espada en el inframundo. Para muchos en el inframundo, Adelina se consideraba una pieza libre y extremadamente rara en este momento. No había ningún demonio de clase alta o superior que no estuviera interesado en ella. Numerosos demonios de los 72 pilares hicieron planes para visitar la ciudad de Marvas en sus agendas, todos tratando de encontrar una manera de reclutar a Adelina. Fue aún más acalorado debido a la reunión del joven diablo. Si ella fuera reclutada como caballero de cualquiera de esos jóvenes demonios, sería una catástrofe para los demás participantes. Mientras tanto, el actual rey de Adelina estaba demasiado ocupado para preocuparse por las noticias. Serafall ya había predicho que Adelina haría tal cosa desde el momento en que la identidad de Shirou ahora, fue confirmado. La fe ciega, la confianza y la admiración que Adelina tenía por Shirou siempre había sido fuerte y provenía directamente de su infancia. El único sueño que Serafall había aprendido de Adelina que tuvo cuando era joven era servir algún día como espada de su joven lord. Ahora que había llegado una oportunidad, era imposible que Adelina la desperdiciara. Serafall entendió esto y sin decir palabra dio su consentimiento para las acciones de Adelina, que de alguna manera fue interpretada por otros de manera incorrecta en el sentido de que cambiaría a Adelina por un precio determinado. Desafortunadamente, ese no fue el caso. Adelina fue excepcional. Si no fuera por el hecho de que Serafall la conocía tan bien, probablemente no habría aceptado la solicitud de Adelina. Por otra parte, como Shirou era técnicamente su prometido según los estándares del inframundo, Adelina todavía estaría trabajando indirectamente para ella de todos modos. Ella asintió con la cabeza. Ganar siempre fue agradable. Solo había que pensar a largo plazo. Está hecho. Dijo mientras se limpiaba el polvo de las manos de forma burlona. El círculo mágico fluctuante de Citri frente a ella disminuyó antes de retroceder en el aire, asimilándose con una matriz más grande alrededor de la academia. Con sus fortificaciones completas, terminó su objetivo inicial al llegar a Kuo. Todo lo que quedó fueron algunos asuntos personales y políticos. Por sexta vez miró el espejo situado dentro de la sala del consejo estudiantil y se evaluó. Llevaba un suéter azul con pantalones negros abrochados por un fino cinturón de cuero marrón y un chal decorado sobre los hombros.
Para la mayoría de los estudiantes que la habían visto en la Academia Quo durante las últimas horas, tenían que detenerse solo para mirar. Se veía deslumbrante como muchas mujeres enamoradas. «Te ves bien», dijo Souna cálidamente, con una sonrisa en sus ojos. «Ya no tienes que seguir comprobando». Con el rostro enrojecido después de ser sorprendido en el acto, Serafall tosió rápidamente en su mano solo para salvar un poco de su imagen. La magia defensiva ha terminado de fortalecerse. También agregué un par de características adicionales. Dijo en un intento de sofocar la risa en los ojos de Souna. Para su consternación, apenas funcionó, lo que la obligó a cambiar de tema. Hablando de eso, Souna comenzó mientras su mirada recorría la Academia Quo desde una ventana abierta. No lo veo aquí. ¿Ha dejado de venir? Para ser sincero, uno de los motivos de su visita fue la concreción de una fecha concreta. Shirou le había preguntado una vez si podía hacer una visita a la casa de Citri y ella no había podido responderle en ese momento después de las conversaciones de paz. Sin embargo, eso no le impidió prepararse. Incluso ahora, la familia Citri estaba haciendo grandes preparativos para la visita de Shirou. Uno de los más entusiastas fue Alon, su asistente de todos esos años y ahora el mayordomo principal de la familia. Souna hizo una pausa después de escuchar su pregunta, su alegría desapareció en un instante. Serafall parpadeó sorprendida, el cambio fue demasiado repentino. Más aún porque había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había visto esa expresión en el rostro de Souna. Ojos entrecerrados, labios finos y respiración apresurada. Era casi suficiente para preocupar a uno y mucho menos a Serafall, que siempre había sido sobreprotectora. Souna se dio cuenta rápidamente de esto y se compuso mientras internamente sentía pánico. «No te preocupes», dijo con frialdad. «Shirou acaba de llegar tarde hoy y probablemente estará aquí en breve. Él tiene que». La única razón por la que Serafall no estaba en ese espantoso atuendo de chica mágica era la vergüenza de que Shirou la viera con él. Si Shirou dejaba de acudir a Kou, entonces Souna estaba segura de que el atuendo volvería a aparecer y ese resultado era inaceptable. Por esos medios, había hecho amplios preparativos enviando a Tsubaki, Sally y todos los miembros de su nobleza a cazar al hombre en cuestión. Sin embargo, ¿dónde estaban? A medida que los segundos se convertían en minutos, ella estaba cada vez más inquieta. En el exterior, sin embargo, exudaba tal confianza que gradualmente Serafall se sintió más tranquila. Fue entonces cuando la puerta del consejo estudiantil se abrió abruptamente. «Mini misión cumplida», dijo Sally, secándose el sudor de la frente, pero sonriendo nerviosamente a partir de entonces. Souna le hizo una seña discreta a Sally, pero todo lo que Sally pudo hacer fue negar con la cabeza. Para cuando Souna entendió por qué, las personas que seguían a Sally entraron en la habitación. La expresión de Serafall se quedó en blanco, oscureciéndose considerablemente por la irritación. «¿Me necesitabas para algo, Souna?», preguntó Shirou. Estaba de pie al frente de la puerta con Shenodia, Irina y Roseways detrás de él, quienes rápidamente entraron. La razón por la que Roseways se había unido era porque ella estaba actualmente de servicio y Odin le había encargado que fuera temporalmente la ayudante de Shirou. Era un trabajo bidireccional en el que podía actuar como mensajera e informadora de ambos individuos. Se hizo un silencio, el sonido distintivo del vidrio rompiéndose resonando en los oídos de Souna mientras miraba con aprensión a su hermana. Serafall se quedó allí de pie, inmóvil antes de apretar los puños y soltarlos gradualmente. En este punto, Shirou la había notado hacía mucho tiempo. Hola», dijo a modo de saludo, ignorante de la tensión en la atmósfera. «Hola», respondió Serafall rotundamente, y sin embargo, su atención ya se había desviado de Shirou, y en cambio, a Irina y los demás, un tic en su frente. «¿Y esto es?» «Soy Irina Shirou», presentó Irina. «Roseways, valquiria de los nórdicos, en una misión política». Roseways inclinó la cabeza cortésmente. En cuanto a Shenodia, Serafall ya se había encontrado con Shenodia en la reunión en la que, sin saberlo, estaba tratando de poner a Shirou con Souna. El simple hecho de recordar ese incidente dejó a Serafall nerviosa, por lo que había elegido olvidarlo solo para que apareciera ahora. Aún así, había algo que debía abordarse. ¿De los nórdicos? Serafall se centró en un punto en particular mientras miraba a Roseways. Roseways asintió antes de explicar, con una expresión de perplejidad en su rostro. Lord Odin tuvo una reunión previa con Sir Zetch sobre esto. ¿No te informó? Ella preguntó. No. No lo hizo.
Una luz brilló en los ojos de Serafall, pero fue rápidamente sofocada. Ella miró fijamente a la competencia y entendió cuántas mujeres estaban tratando de mezclarse con la vida de Shirou. Ya no estaba de humor para mencionar el asunto de la casa Sikri a menos que pudiera tener a Shirou a solas primero. Con ese pensamiento en mente, pronto se formuló una idea. Bien, esto funciona bien. Dijo Serafall sonriendo, ignorando la forma en que Souna parecía ponerse tensa por su comportamiento. Serafall luego caminó hacia Shirou y se detuvo justo frente a él, creando un círculo mágico que conducía al inframundo. Ahora que estás aquí, hay un evento llamado Encuentro de Jóvenes Demonios en el inframundo del que puedo informarte. Dijo. ¿Reunión de jóvenes demonios? Shirou preguntó interrogante. Sí, es un evento muy importante con preparativos en marcha que lo involucran hasta cierto punto. Como tal, hay ciertos detalles que necesitamos discutir. Informó Serafall. Zenobia se cruzó de brazos mirando en silencio, sintiendo que algo andaba mal en la situación. Como mujer, había podido detectar la mirada en los ojos de Serafall cuando entró en la habitación, y como tal, ya estaba desconfiada. ¿Por qué no hablamos de los asuntos aquí? Ella preguntó. Porque hay otros que necesitan participar en la discusión. Respondió Serafall de manera uniforme. Los otros grandes Satanás, por ejemplo. Al escuchar la explicación de Serafall, Zenobia no pudo encontrar fallas y simplemente frunció los labios. En cuanto a Irina, ella realmente no tenía mucha comprensión de los asuntos del inframundo y simplemente se mantuvo en silencio. Entonces, si entras en el círculo mágico, te llevará a un lugar donde podamos discutir las cosas correctamente. Serafall dijo mientras le hacía un gesto a Shirou para que procediera. Si Shirou tenía algo que decir sobre las cosas, entonces todo lo que podía decir era que confiaba en Serafall. Ella no haría nada para dañarlo y mucho menos a otros. No estaba en su personalidad, y el asunto de la reunión de los demonios jóvenes en realidad parecía importante. Con eso en mente, asintió con la cabeza a Serafall antes de pisar el círculo mágico y desaparecer. Zenobia e Irina se miraron y pronto se siguieron, dejando sola a Roseweiss que permaneció quieta. Ella arqueó una ceja, sus ojos escaneando el círculo mágico aún en el suelo. Una matriz de teletransportación de 2 pasos. Analizó. Dependiendo de los pensamientos del creador, los que intervengan pueden ser enviados a 2 lugares diferentes. Los labios de Souna se crisparon cuando escuchó el análisis de Roseweiss, ya sospechando lo que acababa de suceder. De hecho, nunca hubiera esperado que su hermana mayor tuviera un lado tan travieso. Souna miró con aire de juicio, su mirada fija lo suficiente como para que las orejas de Serafall se teñieran de rojo, pero Serafall no ofreció otra respuesta, ya que era un hecho que necesitaba discutir la reunión de los jóvenes demonios con Shirou. ¿Estaba mal por su parte querer hacerlo solo con él? Desafortunadamente, Roseweiss parecía ser competente en sistemas mágicos. Roseweiss parpadeó cuando la atención de Serafall cayó sobre ella. Antes de que esto se salga de control, permítanme decirles que solo estoy aquí como ayudante. Fingiré que no vi ni escuché nada. Dijo Roseweiss, haciendo que los rasgos de Serafall se suavizaran. Sin embargo, al momento siguiente, los ojos de Roseweiss se entrecerraron. Tu nombre completo es Serafall Leviathan, ¿verdad? Uno de los nuevos 4 grandes satanes del inframundo. Preguntó Roseweiss. Serafall asintió, porque su nombre y título no eran exactamente algo que estuviera oculto. ¿Hay algo que necesites? Preguntó Serafall. Sí, en realidad. Roseweiss dijo mientras se cruzaba de brazos y se mordía el labio pensativamente. ¿Estás al tanto de las condiciones de vida de Shirou? Preguntó ella con cuidado. ¿Qué hay de ellos? El tono de Serafall era curioso, su cuerpo se alejó del círculo mágico en el suelo para acercarse a Roseweiss, quien comenzó a explicar. Su casa actual en sí no está mal, pero es demasiado pequeña. No hay suficientes habitaciones. Serafall asintió con la cabeza. Bueno. Preguntó. ¿Sabes dónde encontré a Shirou durmiendo esta mañana? Preguntó Roseweiss, desviando la mirada avergonzada, algo vacilante en admitir lo que había visto. ¿Dónde? Roseweiss jugueteó con sus dedos antes de hablar en voz baja. La bañera. Serafall, Souna y Sally se pusieron rígidos de incredulidad. Si algún ángel, diablo o caído se enterara de que el líder más nuevo de la alianza de las 3 facciones dormía en una bañera, nadie lo creería. Además, no era ningún misterio para Roseweiss por qué Shirou había terminado donde lo hizo, era por su bien. Por lo tanto, estaba decidida a arreglar las cosas.
Al mismo tiempo que las palabras de Rosways se registraron en la mente de Serafall, algo se rompió al recordar lo que sabía de Shirou en la guerra civil del inframundo. Un demonio solitario sin amigos ni familia. Si ella no lo hubiera descubierto, es muy posible que se hubiera desvanecido en la historia. Esto no era lo que se merecía Shirou. Él le había dado todo y ella le prometió el mundo. Se había prometido a sí misma en la guerra civil del inframundo que cuando finalmente terminara le daría una vida más grandiosa que cualquier sufrimiento que él hubiera experimentado. Riquezas, alegrías, entretenimiento, ella había prometido detenerse sin costo alguno para dárselo todo. ¿Y qué acaba de escuchar? ¿Una bañera? ¿Una bañera de todas las cosas? Su estado de ánimo se ensombreció cuando rápidamente hizo los arreglos adecuados con Rosways. Su conversación con Shirou podía esperar por el momento. Mientras tanto, un gato de 2 colas aprovechó la oportunidad mientras todos estaban distraídos para destellar en el círculo mágico que aún estaba en el suelo. Ya había esperado demasiado tiempo y estaba cada vez más ansioso, especialmente porque se arriesgó a venir a la Academia Kuo. No había duda de que su hermano lo sentiría debido a su profunda conexión con Senjutsu. Por lo tanto, no tuvo tiempo para considerar nada ni preocuparse por las lesiones en su persona. Como Serafall no estaba dirigiendo activamente a qué lugar se teletransportaría al gato, todo dependía del azar. El lugar al que llegó después de dar un paso hacia el círculo mágico era un área hogareña. Se colocó una mesa redonda frente a él con 2 sillas enfrentadas. Se colocaron bocadillos y bebidas sobre la superficie de la mesa y se ofrecieron en platillos y tazas. Una tetera muy caliente estaba en el centro con un rastro de vapor saliendo de la boquilla. A su alrededor había una pequeña habitación con una ventana que ofrecía una gran vista de los lirios y rosas en flor del inframundo. Los sofás y otros muebles estaban lujosamente decorados de una manera similar a la expectativa de la estética diabólica a la que se había acostumbrado en la guerra civil del inframundo. Extrañamente, no importa cuánto tiempo esperó después de tomar asiento en la mesa redonda frente a él, ni Zenobia, Irina ni Serafall vinieron. Sus dedos comenzaron a golpear distraídamente la madera dura de la mesa, sus ojos se desviaron mientras se enfocaban en un reloj de pie junto a la pared. Finalmente, la luz de un círculo mágico que se activaba tiñó la habitación de un azul pálido. Sin embargo, el recién llegado estaba lejos de las personas que esperaba. En cambio, era un gato familiar de 2 colas que aterrizó bruscamente de lado y soltó un maullido de dolor. Su pelaje negro estaba chamuscado y cortado en algunos lugares, revelando rastros de sangre seca, pero sin importar cuán herida estuviera, sus ojos estaban enfocados intensamente en él. En lo que respecta al gato, obviamente lo sabía. Fue el mismo gato que terminó siendo llevado con él a la dimensión creada por la Brigada del Caos. También era el mismo gato que lo había ayudado a salvar a los ángeles en el espacio dimensional. Sin él, es posible que se hubiera retrasado demasiado y no hubiera podido ayudar a Irina a tiempo. Naturalmente, estaba agradecido y tenía una buena opinión del gato. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, levantando distraídamente una mano y curando las heridas del gato con un poco de luz divina. El gato se congeló momentáneamente, pero pareció recuperarse al momento siguiente. Asintió con la cabeza en agradecimiento, antes de volverse aprensivo, actuando de manera diferente a como lo había hecho antes. No te lastimaré, solo relájate, dijo sintiendo la incertidumbre en la mirada del gato. Y a partir de entonces, una voz respondió mientras un denso humo cubría repentinamente el área, oscureciendo la visibilidad. ¿En serio?, dijo la voz. Inmediatamente se quedó perplejo, un brazo protegiéndose la cara por instinto. Cuando el humo se disipó, era evidente que el gato se había ido. En su lugar había una mujer joven con el pelo negro con raya larga y un par de pupilas rajadas como de gato que lo miraban con inquietud. La cautela en su mirada lo sorprendió como nunca antes había conocido a la mujer. Lo que no sabía era el gran impacto que había tenido su demostración de fuerza y habilidad durante las conversaciones de paz. No fue la fuerza de Dios lo que puso nerviosa a la mujer, sino el espectáculo que había presenciado al final con el poder retorcido y maléfico del demonio del inframundo. Desde una perspectiva en tercera persona, fue despiadado. No hubo emoción ni consideración ya que Shirou con todo el mal del mundo había ejecutado al dios sumerio, Utu, de una manera despiadada. Entonces era razonable que la mujer tuviera algo de miedo. Aún así, algo pareció ganar en su mente y se acercó a él con una fuerza fingida. Te ayudé una vez, trató de decir con confianza, pero falló debido a la ansiedad de su tono. Por lo tanto, ¿puedes escucharme? A cambio, tengo información.
Algo grande va a pasar pronto.